lo que el apóstol dice, lo dice para describir la realidad que cada creyente es, que somos. Y no hay un proyecto para que en nuestra vida logremos, consigamos, quizás al final con alguna ayuda, la Iglesia de Roma te diría, luego en el trayecto del purgatorio, consigas vencer la carne o matar la carne. Eso es asombroso, porque en la religiosidad humana de lo que se trata es de seguir un camino de perfección, un camino de ir consiguiendo adelantar según el modelo que cada uno tenga, que hay gente para todo, unos han puesto un modelo, otros. En la filosofía encontramos pues escuelas que a la hora de definir lo que es el ser humano, pues te lo pintan de un modo, otros te lo pintan de otro, y en esas escuelas pues la idea era avanzar y recibir ayuda de la escuela y de los maestros para acercarte a esa figura. A veces nos encontramos con que ni siquiera hay figuras, es decir, que ni siquiera hay un modelo. Y esto, aunque parezca una barbaridad, es lo que hoy existe. Es curioso que, por ejemplo, en el campo de la pedagogía se establezcan proyectos para que los niños y niñas pues sigan un camino determinado, pero no te han puesto el modelo. O sea, el modelo no existe. El modelo definitivo, porque hay escuelas que seguramente uno dirá, vaya modelo que han puesto esta gente, pero lo tienen dibujado. Hoy día no existe ese modelo. Los modelos están abiertos. En todo caso sería una plastilina donde cada uno luego va formando su idea, pero curiosamente todo se hace en base a la pretensión de unos derechos, de una condición de un individuo que nadie te ha definido, pero que tiene unos derechos, tiene unos elementos a los cuales hay que adecuarse y seguir para adelante. Curiosísimo, porque precisamente cuando más se habla de la dignidad, de seguir, etcétera, luego el modelo no existe. No es nuevo este asunto, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años que cuando se estudiaba en las nuevas leyes que se establecieron en España, con la época de la transición, que para vosotros eso es una serie de televisión, eso ya no se ve, pero en España hubo esas casas, esos coches que a veces salen en esas series, y hubo una transición en el año 78, por ahí, más o menos, en la que, entre otras cosas, se hicieron unas nuevas leyes de educación para quitar las del franquismo. Y también se construyeron, por cierto, en esos famosos pactos de la Moncloa, muchos institutos. Ahí fueron hábiles, no se gastaron mucho en arquitectos, porque un arquitecto diseñó uno y se hicieron en todas partes iguales. O sea, tú te encuentras todavía institutos que son iguales que otros porque se hicieron todos del mismo modo. Pero eso funcionó, y yo recuerdo que analizando en aquella época, bueno, pues los proyectos que había proyectos curiosísimos. Tenemos que ayudar al alumno para que consiga esto, para que consiga ser persona, para que consiga ser tal. Y tú no veías en ninguna parte la definición. Es como si te están proponiendo llegar a un sitio y todo es para llegar a un sitio y tú miras, pero ¿dónde está el sitio? Y no lo encuentras en ninguna parte. Eso es una esquizofrenia intelectual. Eso es vivir en un mundo falsificado. Pero eso es lo que hay. Y uno puede decir, oye, pues al cabo del tiempo se habrá hecho algo, aunque no estés de acuerdo con el modelo. No hay nada. No existe el modelo, no existe la condición. Y por lo tanto, todo lo que se haga para llegar a, pues eso es un camino bastante raro que se va haciendo. En el mundo religioso eso ha sido común, indicando
que al menos en algunas figuras religiosas o de filosofía, pues tú dices, oye, qué tontería han hecho esta gente, pero por lo menos está ahí la figura. En la zona de Oriente, pues oye, con las ideas estas de reencarnaciones, eso es una cosa absurda, pero la gente funciona en base a eso, ¿no? Y te ponen algún modelo. Incluso el catolicismo romano, en eso habría que decirle, bueno, te han metido en el purgatorio, te han hecho de todo, pero al menos, oye, te dicen que tienes que llegar allí y tienes que ser de una manera, tienes que tener los méritos de no sé cuánto, los tuyos, los de los santos, te han dicho algo, pero eso es algo común. Lo que dice el apóstol, y esto es revolucionario, y esta es nuestra victoria, es que nosotros en Cristo ya tenemos una definición. No tenemos un camino para llegar, sino que nuestra definición, nuestra esencia, lo que somos, ya lo somos. Y somos lo que somos, valga la redundancia, en Cristo. Lo que Él es, somos nosotros. Por lo tanto, la identidad nuestra, ¿dónde está? En Él. Fijaos que esto tan tremendo realmente es lo que se dice en la frase estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Y se indica, las cosas antiguas pasaron. He aquí, desde ese momento, todo es hecho nuevo. También sabemos que eso antiguo que pasó todavía anda pegado a nosotros. Está ahí como un elemento ya condenado, extraño, que lleva al apóstol a decir incluso que cuando algo ocurre por ese elemento ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, pero mi identidad está en Cristo. Y esto, a ver, ¿nos fastidia? ¿Es que el decir esto provoca una preocupación o un gozo de salvación? Un gozo de salvación, sin duda, para los salvos. ¿Qué problema hay en esto? Pues digamos esto mismo en muchas iglesias evangélicas, por supuesto, pero incluso de estas reformadas, de las 5 solas, y te mirarían ya un poco raro. Cuidado ahí, que como esto lo plantees así, nos quedamos sin curso de discipulado, nos quedamos sin reuniones de santidad, nos quedamos sin grupos de oración para no sé qué, cuidado, que nos quedamos sin iglesia. No, hijo, precisamente con esto es donde está la iglesia. ¿O es que quieres otra? Esta es, y ahí estamos. Ahora bien, ¿cómo estamos? Pues ya el apóstol lo dice, estamos ahí en nuestra vida de cada uno, con todos nuestros achaques, con todas nuestras carencias, con todos nuestros errores, con toda nuestra condición humana. Por lo tanto, si quieres presentar a la iglesia gloriosa, hijito, en Cristo, allí estamos todos sin mancha, sin arruga, sin nada de qué avergonzarnos y sin condenación. Todos. Ese también, con las cosas que hace, con lo poco que a mí me gusta ese o esa, también. Lo único que se requiere, lo único que define es que esté en Cristo. Y eso además no depende de él, es Cristo el que lo ha establecido. También los niños, también. Todos, en Cristo somos una nueva creación. Y esa es nuestra identidad. Y ahora el apóstol lo que nos viene a decir es, los que tenemos esta nueva identidad, vivimos a tropezones. Vivimos hechos una calamidad. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos a caminar.
y a sobrevivir, nunca podríamos decir una palabra mejor. Pero los que son de Cristo, y esto no es una opción, esto es lo que ha ocurrido con cada uno que es de Cristo, con cada creyente, con cada uno de nosotros ha ocurrido esto. Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso ya está crucificado, eso ya está colocado en la cruz. Lo que allí ocurrió tiene que ver con eso, con que ahora cada uno de los que estamos en Cristo y por lo tanto crucificados con Él, que ya lo dice la Escritura claramente, mira, hemos sido crucificados con Él hemos sido enterrados, y eso lo simboliza el bautismo, y con Él hemos resucitado, y con Él estamos a la diestra del Padre, y eso es lo que hay. Y por eso, de ahí, hombre, tampoco hace falta esforzarse mucho, sacamos la conclusión, pues mira, este culto hoy aquí entre nosotros es un culto celestial, es un culto en el cielo, aunque estemos en la tierra y cada uno, pues con toda su condición terrenal, pero es un culto celestial, es un culto de los santos en luz, es un culto donde no puede haber mancha ni arruga, donde no puede haber nada que sea contrario a la persona de Cristo, porque somos ese cuerpo con el Señor. Y eso ocurre aquí, y ese es el culto cristiano. ¿Qué necesita exteriormente? Hombre, si arreglamos el local, bien, pero no necesita ninguna mediación. No necesita nada. Esa es la condición del creyente. Y ahora, si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, pues andemos por el Espíritu, es decir, que nuestro caminar tenga esa referencia, que no podamos decir, bueno, yo soy cristiano y esa es mi identidad, pero eso a mí no me importa mucho, yo ya luego vivo pensando de otra manera, yo ya no tengo nada que ver con eso. Hombre, en ningún cristiano se da eso. Y lo que el apóstol está diciéndole a los Gálatas, que estaban a punto de ser engañados por aquellos falsos maestros, es, cuidado porque como os salgáis de esto, empezáis a ser identificados por vuestra conducta, por cosas que podéis aportar vosotros, de la que os podéis gloriar. Y con eso ya estáis en la vanagloria, porque ¿quién se podrá gloriar en sus obras sin caer en la vanagloria? Porque si alguno se gloría, gloríese en el Señor, ya nos dice el apóstol. Eso es lo que está allí teniéndose en cuenta. Pero no ausencia de conducta. El apóstol no está diciendo, mirad, el evangelio que yo os anuncio es un evangelio que cada uno puede hacer lo que quiera, de ningún modo. Lo que está diciendo es, este es un evangelio que rechaza ese otro en el cual vuestra identidad os viene producida por una manera de comportaros, que está establecida por gente que funcionando según su carne, aunque con motivos y dibujos religiosos, pues al final lo que queda ahí es la gloria humana o la vanagloria. No nos hagamos vanagloriosos. El apóstol está diciendo, como te salgas de Cristo, como te salgas de este evangelio, te haces vanaglorioso, porque no hay modo de presentar una gloria, excepto en la iglesia de Roma, que esa parece que se lo traga todo. Una obra humana que sea gloriosa, incluso como la Iglesia romana dice hasta la saciedad, lo hemos repetido, que se pueda poner al lado de la obra de Cristo y que ese mérito pues lo tenga la Iglesia romana en una especie de recipiente donde está el mérito de Cristo y de los santos, todo mezclado ahí como una unidad, donde no hay diferencia. Esto es una barbaridad, ya lo hemos dicho, pero eso es lo que hay. Hombre, pues fijaros si no hay ahí motivos para gloriarse. Claro que sí, pero las iglesias evangélicas, cuidado que si no lo dicen así, al final están diciendo algo muy parecido. El mérito de Cristo sí, pero eso no me identifica, ahora yo tengo que aportar no sé qué cosa. Eso está mal. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y en consecuencia envidiándonos unos a otros. Que mi parte es menor, que me la han calificado mal, pero tú sabes lo que hay aquí, hecho por mí.
y fíjate estos, no la han valorado. Y han valorado la de aquel otro. Eso produce envidia. Y en las iglesias de obras, pues solo hay vanagloria y envidia. Y de ahí salen pues todas las cosas que salen, las disensiones, las divisiones, los líderes, los liderillos, los santos, yo qué sé, ahí sale todo, porque es producto humano. Nosotros hemos leído antes en la carta a los Efesios ese texto en el cual el apóstol nos dice básicamente esto que estamos comentando, sino que ya no seamos niños, sino que ahora crezcamos, estemos libres, no seamos tan insensatos como los Gálatas estaban siendo, de ser engañados, de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por hombres que para engañar emplean con astucia las estratagemas y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos. Está ahí la idea de crecimiento. No es un progreso humano, es la comprensión de la persona de Cristo, que ya hemos dicho paradójicamente, en el sentimiento propio, como el del apóstol nos presenta esa idea, pues no es que cuanto más vas conociendo, más pecho vas sacando porque ya estás allá arriba tocando, bueno, el mismo cielo. No, cuanto más vas conociendo, más lejos te vas quedando. Cuando te identificas, cuando piensas en la comunión con Cristo, con la santidad, con la verdad, cuanto más conoces, más lejos te quedas y más reconoces que solo la voluntad de Dios, uniéndote a esa santidad, hace posible esa unión y esa comunión. Pero que por las obras eso, cuanto más tiempo llevas en tu conocimiento, más lejos te ves de Cristo. No más cerca, curiosamente, ¿eh? Hay gente para todo, ya digo, la Iglesia de Roma pues te pondrá más cerca. No, el sentimiento del apóstol no es porque ahora conozco más, me veo más sano. No, porque conozco más, miserable de mí, nos dirá, y así es la experiencia del creyente. Pero en esa experiencia está también la voluntad de Dios poderosa que nos hace uno con Cristo. No por nuestras obras, sino por su sola voluntad. Y eso, ¿ahora qué establece para el creyente? Pues lo que dice el apóstol en esa carta a los Efesios, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, esto es lo que el cuerpo es. Cada uno de nosotros forma parte de lo que aquí se está describiendo. Según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro que la da el Señor, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Esto es asombrosamente sencillo, pero es la ruina para la gloria humana. Cuando el apóstol te habla de crecer, te dice que cada miembro en el sitio que Dios lo ha puesto recibe su crecimiento. Y eso es lo que hace que también ese miembro que recibe favorezca a otros que también reciben. Y eso es de Dios, para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Frente a eso, dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es lo contrario de lo que aquí el apóstol a los Efesios les está comentando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. En el caso de los Gálatas, lo que el apóstol está diciendo es, como me vengáis con ese evangelio del progreso humano, del esfuerzo, del vencimiento de las cosas humanas, estáis como los gentiles, en la vanidad
de vuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y, en consecuencia, ajenos de la vida de Dios, ajeno de la verdad. Vosotros renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. No me funcionéis para el viejo. Vivid para lo que sois, el nuevo. Esa es la idea. Y en esa idea el apóstol nos dice en esta carta a los Gálatas, pues tenéis que ayudaros unos a otros. Y esto ni quita ni pone. Esto lo que nos está diciendo es que aquí elementos mecánicos donde uno puede aprender a montar un mueble no existe. Que la vida espiritual es una vida del espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y vivís por el Espíritu, y cuidado ahí, y andáis por el Espíritu, si vosotros estáis así, haréis esto. Pero si lo que tenéis es la lucha, el pleito, el celo, la ira, la contienda, cosas propias de la carne con sus pasiones, hombre, pues a ver cómo me dices que eso ha sido crucificado. Porque la identidad tuya es que eso ha sido crucificado. Y ahora, de una manera sutilísima, no para, porque nadie te lo dice así, para favorecer la carne, con obras de la carne, porque eso nadie te lo dice así, pero realmente lo que se está favoreciendo es eso, las obras de la carne, por intentar obtener mérito de conductas. Y eso os lo están diciendo maestros que vienen de Jerusalén y que hablan de la ley y que hablan de toda la ley y que hablan de la Escritura y que vienen en nombre del Señor y que, bueno, son los más ortodoxos, según los hombres. Pues, si vosotros sois espirituales y no andáis con vanaglorias, irritación ni envidia unos de otros, que eso ya es, fijaos, el panorama que pone el apóstol delante de las iglesias, mira, arregla, pero no por envidia. Soluciona, pero no para mostrar tu superioridad, no por irritación, sino por amor y espíritu. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto vale para todos. El apóstol Pablo, nos podemos acordar, restauró al apóstol Pedro y a Bernabé con espíritu de mansedumbre, sin duda, pero metiéndole una bronca pública. El espíritu de mansedumbre no es un modelo en el que no exista la reprensión, la bronca, si es necesario, y el gorrazo, si se tercia. El apóstol Pablo lo dice, oye, que estos llegaron allí y viviendo de una manera, y luego cuando estaban viviendo normalmente con los gentiles y comiendo con ellos, lo que era propio, vaya, de los cristianos. Ahora resulta que cuando me llegan algunos de Jerusalén, que decían que venían de parte de Jacobo, estos ya se van de su comunidad y forman una solo con los judíos. Y ya solo comen con los judíos, están allí con ellos, y con los cristianos gentiles ni se juntan. Oye, esto no es un tema menor, esto no es un tema de gusto, esto estaba destruyendo la Iglesia. Esa hipocresía no se podía tolerar, eso era un falso evangelio, totalmente. Y con ese falso evangelio no se puede construir la Iglesia. Es verdad que el bueno de Pedro y el bueno de Bernabé lo están haciendo por error. Han caído en esa falta. No lo están haciendo con una voluntariedad, no están siendo instrumentos voluntarios y hijos del diablo, no son falsificadores de la verdad, no son apóstoles enviados por Satanás, evidentemente, pero ellos estaban haciendo algo que era nada más y nada menos que anunciar un falso evangelio con sus obras. Y tuve que reprenderlos
fuertemente en público. Eso es restaurad con mansedumbre. Quiero decir esto porque alguno puede imaginar, hombre, la mansedumbre entonces impide el grito, impide la bronca. Depende. A veces tienes que dar el grito y la bronca para que se vea, porque si no, no estás arreglando nada. Otras veces pues tendrás que hacerlo de otro modo. Habrá modos diversos, pero siempre con mansedumbre. Y efectivamente el apóstol Pablo así actuó con Pedro y con Bernabé en aquel episodio conocido y que se señala. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algunos, porque hay gente para todo, con esto de que quieren poner al cristiano en unas obras humanas pesadas como obras de santidad, pues al final te dicen, hombre, pues este modelo, esta figura no cabe. ¿Cómo vamos a ser nosotros sorprendidos en alguna falta? Falta tiene que ser algo muy leve, tiene que ser una cosa venialilla. Ningún cristiano puede ser culpado de algo serio. Allá ellos con el lenguaje. Pablo está diciendo sorprendido en alguna falta y esta falta es una cosa gorda. Es decir, esto es una situación que no tiene arreglillo, vaya. Esto es, si alguno fuere sorprendido, y podemos pensar quizás para mejor ubicarnos, como lo fue Pedro y Bernabé. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pues pensemos en Pedro y Bernabé. Que no se trata de que tú descubras que lo estén haciendo en oculto y lo descubras. No se trata de ser sorprendido de esa manera, sino de que la transgresión te ha venido de manera sorpresiva. Y el ejemplo de Pedro y de Bernabé nos puede volver a servir. ¿A Pedro y a Bernabé se le había ocurrido razonar sobre aquello? ¿Habían previsto la situación en la que habían caído? Su anuncio de un falso evangelio, su negación de la obra de Cristo, porque eso es lo que estaba ocurriendo y Pablo lo ve. ¿Lo habían tenido ellos como algo premeditado? No. Fueron sorprendidos por esa falta. Esta es la idea. Cuando menos lo esperaban, pues les vino esa circunstancia y en esa circunstancia actuaron de manera tremendamente mal. Y eso puede ocurrir con cualquiera, es lo que Pablo está diciendo. Alguno puede ser sorprendido. No es su manera de vivir, no es su argumentación, no es como los falsos maestros que vienen a vosotros con un proyecto ya determinado, sino que el creyente, en una circunstancia que él no calcula, pues se produce algo y su actuación en ese algo es tremendamente negativa. Pero tremendamente negativa. Esta palabra, alguna falta, no se puede aminorar, no es una cosa menor, no es una cosa de querer comer carne o no, como pasaba en Corinto. Eso no es. Pablo no está diciendo ahí, mira, si viene alguno y tú lo ves allí y fíjate, no quiere comer carne de la que han vendido en la carnicería porque está sacrificada previamente a los ídolos. Y otros dicen que sí. Eso no son cosas relevantes. Pablo dice, hombre, eso, que cada uno haga lo que quiera, con tal de que al hacer lo que quiera no aplastes al hermano miserablemente. No son esas pequeñas cosas secundarias. Lo que el apóstol está diciendo aquí es algo de lo gordo, es decir, de lo que podéis imaginar. Aquí no hay opciones. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, cuando estás en esa situación, tu funcionamiento, si es inadecuado, se convierte en una falta. Cuidado con la misericordia, porque como no actúes con misericordia y con este espíritu de mansedumbre ante la caída del hermano, tú mismo en esa actuación estarás en la caída. O sea que tú, al no funcionar adecuadamente con el hermano, estás produciéndote un elemento de caída
un elemento de transgresión. Eso es lo que el apóstol nos dice. Y fijaos, pues esto es lo que tenemos como congregación, donde todos los hermanos hemos de cuidarnos mutuamente unos con otros, donde todos los hermanos tenemos que velar los unos por los otros. Con lo cual, aquí el apóstol no está diciendo, a ver, que ya os lo he explicado, que nuestra identidad está en Cristo, por lo tanto, olvidaos los unos de los otros. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es, eso lleva la conclusión evidente de que cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo del Señor, pues hemos de crecer juntos, con el crecimiento que nos da Dios, para que con este crecimiento crezcan los otros, porque esto es todo armonioso según la voluntad de nuestro Dios, y esto es lo que tenéis que hacer, sobrellevar, por lo tanto, los unos las cargas de los otros. La idea es como si alguien no puede caminar y otro le ayuda. Esta es la idea, O también se pueden poner varias, pero la idea también de que uno lleve un fardo enorme en un momento determinado y vea que no tiene energía para llevarlo y vaya otro y le eche una mano para llevar el fardo. No para quitárselo y llevarlo él, sino para ayudarle para llevarlo. O la idea de caminar con los pies estropeados, de no poder avanzar y que otro sirva como apoyo y que esa persona pueda seguir caminando, y esa idea pues es la que aquí se nos dice. Sobrellevar, por lo tanto, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y quiero terminar precisamente con esta observación que hace el apóstol, porque nos enlaza con lo que primeramente consideramos. Y es que no dice el apóstol, mirad, cuando hagáis esto, estaréis cumpliendo. La idea nunca es de un camino para lograr llegar a algo. Eso es falso. Esa idea hay que quitarla del horizonte. El creyente tiene que caminar, pero no porque no esté, porque caminando logre adquirir algo. Esa idea es falsa. Por eso he advertido alguna vez que un libro tan interesante y valioso para muchas cosas como es El progreso del peregrino, el modelo final, eso de que sales para llegar al final a la gloria, pero que no estás en la gloria cuando estás con Cristo, eso al final distorsiona muchísimo el modelo de vida cristiana. Eso lo distorsiona. Luego será muy útil para muchas cosas, pero el modelo final, eso distorsiona, eso no es el modelo de Pablo, vaya. Cuando tú estás, estás, pero no estás para que ahora vayas caminando y al final te metas en la ciudad celestial. No, tú en la ciudad celestial estás desde el momento en que has creído. Y ya tu vida aquí no es una vida para llegar allí, sino una vida de alguien que ya eres del cielo, que ya eres celestial, que ya eres de la verdad y que ya estás con Cristo. Por lo tanto, cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, Pablo no está diciendo, y fijaos, cuando hagáis esto, estaréis cumpliendo como el que está cumpliendo un requisito para que le den un premio o para que le den un certificado. No, lo que está diciendo es algo cerrado y objetivo. Cuando hacéis esto, estáis cumpliendo la ley de Cristo. Esta es la realidad. No es para que vayáis cumpliéndola, sino que la ley de Cristo es una realidad que está con nosotros. Es lo que, y por eso lo leí antes también, y lo he repetido, dice Pablo a los Efesios, de quien todo el cuerpo crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Es decir, que nuestro crecimiento, nuestro estar, no es para cosas del mundo, sino en relación con Cristo. En todo aquel crecimiento que tenemos con Cristo, de quien todo el cuerpo, se nos dice, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la condición.
Vamos a ver, no hay aquí actividad. Los creyentes que están descritos aquí, estos no viven una vida de fidelidad al Señor, no predican el Evangelio, no viven honradamente con sus trabajos y sus casas, no colaboran en la extensión del reino de Cristo. Pues claro que sí. ¿Quién dice que no? Pero ¿cómo se atreven a pensar que si uno no tiene mérito en sus obras, ya no hace obras? Esto es asombroso, que alguien lo plantee. Pero si las obras son de Cristo y nosotros crecemos en Él. Y ahora lo que nos está diciendo el apóstol es, de esta manera, sobrellevándonos unos a otros, ayudándonos para seguir caminando, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Que no es un proyecto, sino una realidad. Esto es algo propio del cuerpo. Como en el texto de Efesios, las coyunturas que se ayudan mutuamente y que reciben el crecimiento, pues aquí igual, al restaurar al hermano que ha caído, que está en una condición como Pedro y Bernabé, que tienen que ser reprendidos públicamente, pues con eso, con toda mansedumbre, evidentemente, pues con eso estás cumpliendo la ley de Cristo. Porque esa es la ley de Cristo. Entonces estás realizando lo que en el cuerpo se realiza, el crecimiento mutuo de unos por la obra de los demás dentro del cuerpo, porque reciben esa energía y reciben ese crecimiento de Dios. Y en ese conjunto está este sobrellevarnos los unos a los otros, y por eso, de esa manera, se cumple lo que es el proceso, lo que es el crecimiento, lo que es el funcionamiento del cuerpo que Pablo ha dicho a los Efesios. Se cumple así la ley de Cristo, que nada tiene que ver con las leyes que traían aquellos judaizantes pretendiendo ser leyes de Dios, que formalmente, es decir, en letra, en algunos casos, pues podrían decir que lo eran, pero que al final no eran la ley de Cristo, que eran la ley, paradójico y terrible, la ley de la carne, la conducta carnal. Y Pablo dice, fijaos, esto os traen estas cosas de la carne, con sus ritos, con su mérito humano, con su gloria humana, y vosotros le podéis decir, pero ¿sabéis qué hemos hecho nosotros con eso? ¿Sabéis dónde está esa gloria? Esa carne con sus pasiones y deseos. Mira la cruz. La hemos crucificado. En Cristo está eso ya crucificado. Por lo tanto, tú me vienes a traer ahora eso, ¿y qué hago yo con él? ¿Qué hago yo con eso? ¿Quito a Cristo de la cruz? ¿Deshago la cruz? ¿Conservo la ley a costa de eliminar la cruz? No puedo, porque la cruz ha vencido, y en la cruz resulta que yo he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la gloria que me traes por la religiosidad, por el cumplimiento, por todo esto y aquello, hijo de la carne es, pero la carne yo ya la tengo crucificada, y no porque yo haya sido ni muy experto, ni muy fuerte, no, es que eso ha ocurrido cuando Cristo me ha salvado, porque me ha salvado haciéndome uno con Él en la cruz, y entonces yo con Él estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, vive Él en mí, y ahora mi crecimiento es el que Él me da, y esto es común para mí, para mis demás hermanos, y ahora yo sé, y esta es la exhortación que el apóstol me hace, es que yo tengo una comunión con ese Cristo que es corporativa, que no estoy yo solo, están todos los redimidos, y que lo que Él me da a mí de beneficio, me lo da en el cuerpo, y lo que le da a otro de beneficio, lo recibo yo también, porque eso es lo que ha sido establecido. Y qué alegría y qué gozo el vivir para los demás, para servirnos, buscando el bien, y no como estos de la ley, de los méritos, me vienen a traer vanagloria, ira,
envidia. Eso no. Píntamelo como quieras, pero no. Porque yo ya estoy completo. Me vienes a ofrecer un escalón, pero hijo, si no hay escalones, si la ciudad es gloriosa, ya es perfecta, allí están los ángeles y yo estoy allí, ¿qué me vienes a traer? ¿A dónde me quieres sacar para que me vaya que esté mejor? ¿Dónde pretendes tú poner algo honroso que no esté ya en Cristo? Porque una de dos, si ya está en Cristo, yo lo tengo ya, no me lo traigas. Y si no está en Cristo, porque tú lo pretendas, pues mira, quédate con él, porque yo para qué quiero algo que no está en Cristo, en cuanto a salvación, en cuanto a gloria y en cuanto a verdad. Y este es el Evangelio que hemos recibido, este es el Evangelio de la alegría y del gozo de los creyentes en la comunión los unos con los otros. Es el canto de los salmos, de la comunión de los creyentes en la gloria del Señor. Y este es el Evangelio que hemos recibido. Y frente a ese Evangelio están los Evangelios de las obras, de las envidias, de los pleitos, que estamos con la posibilidad de tropezar y que alguno se meta en ese discurso. Y para eso estamos todos y están los demás para decir, cuidado ahí, Pedro, cuidado ahí, Bernabé, que habéis caído y estáis con el falso evangelio. Un empujón, una bronca pública porque era necesario, con toda mansedumbre, y otra vez al camino. Y ese es el modo como los creyentes vivimos ahora y han vivido siempre los cristianos, por el poder de nuestro Dios. Por lo tanto, siempre podemos terminar: a Él y solo a Él sea la gloria. Amén.